A ver, en toda la historia, poquísimas organizaciones han llegado a tener el poder y, sobre todo, la mística de los caballeros templarios. Pensemos en ellos. Eran como la fuerza de élite de la cristiandad, ¿no? Una orden de monjes guerreros que no le rendían cuentas a nadie. Bueno, solo al Papa. Pero su ascenso, que fue meteórico, solo se compara con su caída. Una caída tan pero tan rápida y brutal que 700 años más tarde sigue generando leyendas. Esa es la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo es que desaparecieron así, casi de la noche a la mañana? Porque, ojo, no estamos hablando de un declive lento, de que poco a poco fueron perdiendo poder. No, no, no. Esto fue una aniquilación. Y para entender cómo pasó algo así, tenemos que ver primero cómo llegaron a ser tan increíblemente poderosos y después, claro, el complot que los borró del mapa. Miren nada más este contraste, es brutal. En menos de 200 años pasaron de ser los héroes de la fe, los protectores, a ser vistos como enemigos de la mismísima Iglesia. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo, ¿no? Es una vuelta de tuerca total en su historia y nos mete de cabeza en el misterio. Y aquí es donde todo explota. El famoso Viernes 13. De aquí viene la superstición. Imagínense, pensemos en la escena. Es de madrugada, y por toda Francia, al mismo tiempo, los hombres del rey echan abajo las puertas de los templarios. Fue una operación militar a una escala y con un secretismo, sin precedentes. El plan era uno solo, descabezar a la orden de un solo golpe. Ok, para entender lo tremenda que fue esta caída, tenemos que echar el tiempo para atrás. A ver, ¿quiénes eran en realidad los templarios? Porque sí, claro, eran guerreros, pero su poder iba mucho, mucho más allá. Estaba metido hasta el tuétano de la economía de toda Europa. Y fíjense, todo empezó con algo súper noble y humilde. Eran solo 9 caballeros con una misión: proteger a los peregrinos en los peligrosos caminos hacia Tierra Santa. Su nombre oficial, los pobres compañeros de Cristo. Qué ironía, ¿no? Pensando en la riqueza increíble que llegarían a amasar. Y aquí está el punto de quiebre. 3 decretos del Papa que, básicamente, los pusieron en órbita. Primero, el Omne Datum Optimum. Esto fue clave. Los hizo inmunes a la autoridad de cualquier rey. Su único jefe a partir de ahí era el Papa. Punto. Después, con las otras 2 bulas, fue como darles luz verde para recibir donaciones a lo grande y hasta cobrar sus propios impuestos. O sea, se convirtieron en un estado dentro de otro estado. Esa autonomía total, esa fue la base de todo su imperio. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este imperio, miren este número. Más de 9.000 propiedades. Y ojo, no hablamos solo de castillos imponentes, ¿eh? Hablamos de granjas, de viñedos, de molinos. Era una red económica gigantesca que iba desde Inglaterra hasta Jerusalén. Una locura. Pero aquí es donde vemos su verdadera genialidad. En serio, inventaron básicamente el primer sistema bancario internacional. El sistema era revolucionario. Un noble dejaba su dinero en, digamos, París, y le daban una carta de crédito con un código. Con ese papelito llegaba a Jerusalén y retiraba su plata. Así de fácil, se acabó el peligro de viajar con cofres llenos de oro. Y con esa jugada se volvieron absolutamente indispensables para la economía de toda Europa. Claro, con tanto poder y tantísima riqueza, era inevitable que empezaran a aparecer enemigos. Y enemigos muy, muy poderosos. Pero el más peligroso de todos era un rey que estaba, literalmente, ahogado en deudas. ¿Y a quién le debía gran parte de esa plata? Adivinaron, a los templarios. Y aquí tenemos a la dupla mortal, los 2 personajes clave en este complot. Por un lado, el rey Felipe IV de Francia, un tipo ambicioso, sin un centavo y que veía a los templarios como una piedra en el zapato. Y por el otro, el Papa Clemente V, un papa francés que para colmo le debía el puesto a Felipe. Encima había mudado el papado a Aviñón, o sea, lo puso casi en el jardín del rey. ¿Qué pasó? Que sus intereses, para mala suerte de los templarios, se alinearon perfectamente. A ver, un rey, por más poderoso que fuera, no podía simplemente destruir una orden religiosa que solo le respondía al papa. Imposible. Necesitaba el ok de la iglesia. Y es justo aquí donde la conspiración se transforma en un proceso oficial, con el sello de la máxima autoridad religiosa.
Y las acusaciones, eran un escándalo total. Estaban diseñadas para dejar en shock a toda la Europa cristiana. Supuestamente venían de un informante, un tal Esquiu de Floirán, y hablaban de todo, que renegaban de Cristo, que hacían rituales blasfemos, inmoralidad, de todo. Eran cargos casi imposibles de negar, y claro, eran perfectos para encender a la gente. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron las pruebas? Pues, de la peor manera, con tortura. Los hombres del rey usaron una presión física y psicológica brutal, insoportable. Hasta el propio gran maestre, Jacques de Molay, confesó bajo esa presión, aunque después se retractó, claro. Pero esas confesiones, sacadas a la fuerza, fueron la pieza clave para que todo el proceso pareciera legítimo. Ya con esas confesiones en la mano, Felipe fue y presionó al Papa Clemente. ¿El resultado? Esta bula papal, Pastoralis Preaeminencia. Y esto lo cambió todo, porque convirtió un problema de Francia en una cacería de brujas por toda Europa. La orden del Papa no dejaba opción. Todos los reyes cristianos tenían que arrestar a los templarios y quitarles sus bienes, les gustara la idea o no. Y con esto llegó la sentencia de muerte. En el Concilio de Vienne, el Papa Clemente V saca la bula Vox in excelso, pero fíjense en el detalle. No los condena por herejía, porque en el fondo sabía que las pruebas no se sostenían. Simplemente disolvió la orden. Así, por decreto. Fue, digamos, una solución administrativa para un problemón político. Y así, la Orden del Temple oficialmente dejó de existir. Ok, la orden ya no existía en el papel, pero la historia está lejos de terminar. Lo que pasó con sus líderes y, claro, con su legendario tesoro, es lo que de verdad sellaría su lugar en la historia y lo que daría pie a un montón de mitos y leyendas. Pasan 2 años desde que disolvieron la orden y llevan al gran maestre, a Jacques de Molay, a la hoguera. Y ahí, en un último acto de desafío increíble, justo frente a la Catedral de Notre Dame, se retracta de todo. Grita que sus confesiones fueron mentiras, que se las sacaron a la fuerza con tortura, y proclama la inocencia de la orden. Un final de película que ha alimentado leyendas por siglos. Y agárrense, porque aquí la historia da un giro que parece de novela. Por siglos, todo el mundo se creyó la versión oficial. Pero en el 2001, una historiadora descubre un documento perdido, el Pergamino de Chinon, y que revela que el Papa, en secreto, había absuelto a los líderes templarios de herejía. O sea, él sabía que eran inocentes, pero los sacrificó públicamente para calmar al rey y evitar un problema mayor en la iglesia. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué pasó con el famoso tesoro? Bueno, en teoría, tenía que pasar a manos de la orden rival, los hospitalarios. Pero vamos, como era de esperarse, el rey Felipe y otros reyes por ahí se aseguraron de quedarse con una buena tajada. Al final del día, el rey se salió con la suya. Se deshizo de su acreedor y se llenó los bolsillos. Y con esto llegamos a la pregunta que sigue flotando en el aire hasta hoy. ¿Fueron los templarios víctimas de un complot de un rey avaricioso y endeudado? ¿O eran de verdad una orden corrupta que escondía secretos oscuros? Toda la evidencia apunta a una conspiración, sí, pero ese secretismo que siempre los rodeó deja una puerta abierta a la duda. Al final, su historia es un recordatorio brutal de cómo el poder político puede aplastar a cualquier institución, por más rica o poderosa que sea.